Hello there. Hey, aquí Teorías Chris trayéndoles un nuevo video. Recordarles que los animes e imágenes utilizados en este video no me pertenecen. Todos sus derechos a sus respectivos autores. Si les gusta mi contenido, suscríbanse, denle like que me apoyan bastante. Sin nada más que decirles, disfruten el video. Empieza. Capítulo 6. Los siguientes partidos no fueron demasiado inesperados. Kankuro contra Misumi Tsuguri del equipo Kabuto. Una batalla amistosa llena de abrazos y brazos alrededor del otro. Su tiempo de ejercicio fue intenso y, de alguna manera, las cosas salieron bien al final. El doble knockout de Sakura Ino se llenó de drama y flashbacks de amistad. Sus pensamientos eran similares. No, tú eres mi amigo, pero yo seré Sakuras. La rica dama Tenten mostrando su riqueza arrojando armas ninja a Temari, solo para que las enviaran volando de regreso porque Temari no era fanática de la caridad. La cita forzada de Shikamaru con Kintsuchi, la kunoichi del equipo Dosu, que termina con un golpe en la pared. Afortunadamente, nadie terminó embarazada en esta fecha. Quizás a Shikamaru le resultó demasiado problemático hacerlo. Lo siguiente fue Kiba contra Naruto. Antiguos amigos, ahora aman en secreto a sus rivales, o tal vez sea solo la rivalidad unilateral de Kiba, por ahora. Debido al crecimiento de Shino, el equipo Kurenai había emprendido misiones cada vez más desafiantes, probablemente más que el equipo Kurenai original. Abordaron tareas que incluso el equipo Kurenai original habría encontrado desalentadoras. Naturalmente, Shino no fue el único que creció, Kiba también había recorrido un largo camino con cada misión que asumieron. Aún así, el resultado final fue el mismo. Como un villano, el perro ladra más fuerte, pero incluso si el protagonista fuera un mendigo, tendría el bastón para golpear a los perros. No hace falta decir que Kiba fue derrotado por Naruto, y esto se hizo de la manera más cómica de todo el lote. Una exhibición hilarante de bromas, un pedo y una nueva técnica de derribe que Naruto plagió de Sasuke, quien la tomó prestada. Delee. Todo lo que Shino puede decir es: como se esperaba de los estudiantes del Copy Ninja, no adquirieron su mal hábito de llegar tarde, sino que aprendieron su estilo Tujutsu es mío. Mientras tanto, todos se olvidaron del pobre Kiba. Recibió una bofetada, se perdió y sirvió como trampolín para el creciente afecto de Hinata hacia Naruto. Por desgracia, Hinata solo se sentía feliz por Naruto en lugar de triste por Kiba. Diablos, la linda chica incluso quería regalarle un ungüento a Naruto, en lugar del inconsciente Kiba. Ejem. Incluso Kurenai-sensei no bajó para ver al inconsciente Kiba. En cambio, interpretó a Cupido para la linda pareja. Oigan, muchachos, es por eso que no deberían oler como un perro. En cuanto a Shino, bueno, Alina, resta un punto a la variable de interrupción de Kiba. Se lo merece. Afirmativo, supermente. Deduciendo un punto de XXXX puntos, lo siguiente fue la pelea cruel y desgarradora entre Hinata y Neji. Honestamente, si Shino no hubiera sido un transmigrante, realmente querría darle un puñetazo en la cara a Neji por tratar a Hinata así. Pero conocía la historia de tragedia y redención de Neji. No puedo odiarlo. El chico lo tuvo difícil hasta el final. Además, todo este cruel discurso de Neji era parte de la trama, para que el protagonista apoyara a la protagonista femenina. El antagonismo de Neji solo sirvió para fortalecer su resolución. Al escuchar el impactante aliento de Naruto hacia Hinata, Shino supo que no podía odiar a este chico en su corazón. Es una pena que sea demasiado tarde para ennegrecerlo y asimilarlo a la colmena, ¿o no? Shino sofocó sus pensamientos de búsqueda de la muerte. No había manera de que esto pudiera tener éxito con la poderosa presencia ninja vigilando al niño. Por mucho que lo anhelara, el riesgo era demasiado alto para permitirlo. Necesitaba ceñirse a su plan e ir a lo seguro. Después de todo, no podía permitirse el lujo de poner en peligro sus planes por un deseo fugaz que quizás nunca se haga realidad. El vencedor del enfrentamiento entre Neji y Hinata no fue una sorpresa, pero el final fue nada menos que intenso. 4 poderosos Jonin surgieron para detener el alboroto de Neji, un nivel de intervención que estaba reservado solo para la protagonista femenina. Como se esperaba de la protagonista femenina, incluso orquestó la configuración perfecta para una rivalidad entre Naruto y Neji, incluso mientras se desmayaba, pareciendo tan inocente e indefensa como un loto blanco. Shino se ajustó las gafas mientras veía cómo se llevaban a Hinata en una camilla. Ahora que lo piensa, ¿puede la mente de la protagonista realmente ser tan simple como se muestra en el anime? Al recordar la personalidad de Hinata después de casarse, Shino tuvo muchas dudas, pero no había nadie que le diera respuestas.
Una pelea terminó y el aire a su alrededor se cargó con la energía de la batalla inminente. La anticipación era palpable porque a continuación se escenificó la icónica y apasionante batalla entre Roglee y Gaara. Era uno en el que la juventud realmente brillaba, al igual que los dientes de Lee. Desafortunadamente, fue el público el que sintió la juventud de esa pelea, no Gaara. Las habilidades de Gaara tenían demasiados errores, incluso sin los insectos. Incluso sin las pesas, el peso de la juventud no podía triunfar sobre el peso de la arena. Entonces, el pobre Roglee tocó fondo y fue enviado al hospital. La puerta de las lágrimas se abrió para muchos espectadores en ese momento. Mientras el polvo se asentaba sobre la arena gravemente dañada, los ojos de Shino se entrecerraron al recordar la pelea. Finalmente tenía un indicador de su propio nivel de taijutsu. No hace falta decir que su nivel ni siquiera estaba cerca del momento pico de Lee, pero según Alina, si hiciera todo lo posible, podría seguir el ritmo de Lee cuando no tuviera pesas, incluso sin usar el movimiento del cuerpo. Técnica. Shino debe admitir que Lee es un genio del taijutsu muy trabajador, uno que había entrenado durante mucho más tiempo que él, pero Shino tenía un dedo de oro, uno que optimizaba tanto sus planes de entrenamiento como el uso de su propia bioenergía especial que aceleraba sus habilidades. Su evolución. Dale un poco más de tiempo y romper el límite de su cuerpo no será un problema, incluso sin abrir las puertas. Por supuesto, liberar todo el potencial del cuerpo humano fue un desafío que requirió una investigación exhaustiva y una consideración cuidadosa. Si bien se pudo aumentar rápidamente su fuerza hasta el límite con la ayuda de su sistema, romper el límite del cuerpo humano nunca fue una tarea fácil. Esta era una de sus intenciones al recolectar tantas muestras de sangre ninja. Estaba tratando de encontrar los genes adecuados para optimizar su propio cuerpo. Con cada muestra de sangre que recogía, se sentía más cerca de descubrir los secretos del cuerpo ninja. La búsqueda de la optimización corporal era una necesidad, sobre todo porque su cuerpo era el nido principal y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Aunque las habilidades de Lee surgieron gracias al trabajo duro, quién sabe si hay algún cambio especial en su cuerpo después de activar las puertas por primera vez. Entonces, era mejor dejar que Alina analizara su muestra. Aviso. Recuperando una muestra de sangre del objetivo Roglee. Progreso 23%, 25%, sintiendo que sus insectos recogían discretamente la muestra de sangre de Roglee enterrada debajo de los escombros, una leve sonrisa apareció en el rostro de Shino. Aunque no fue tan bueno como estudiar el cuerpo mismo, funcionará. Las preliminares terminaron con Dosu Kinuta versus Choji, quien estuvo tentado a pelear con BBQ. Como era de esperar, Choji fue arrollado por Dosu. Parece que Choji ya tendrá suficiente por ahora. De todas las peleas, esta fue la más anticlimática. Quizás lo único de lo que se podía presumir de esta pelea era el hecho de que Choji estaba tan gordo que el campo de batalla estaba hecho escombros cuando aterrizó. Los preliminares finalmente llegaron a su fin. El viejo Hokage se acercó para cepillar su rostro una vez más, explicando los detalles de la tercera ronda del examen, que comenzará dentro de un mes. No mucho después, llegó el momento de elegir a sus oponentes. El corazón de Shino se aceleró mientras la caja se acercaba. El resultado de esta simple lotería podría hacer o deshacer sus planes para el examen Chunin. Fue el último en elegir, pero todavía hay un 50% de posibilidades de que obtenga la peor elección. Entonces, con rapidez de pensamiento y la ayuda de sus insectos de confianza, logró conseguir el número 6, tal como en el anime. Sabía que algunos de los supervisores podrían haberse dado cuenta de sus tácticas, pero para su sorpresa, solo le lanzaron una mirada y no intervinieron. Parecía que estaban de acuerdo. ¿Quién dijo que no se podía hacer trampa antes de la parte final? Elegir al oponente adecuado también fue una estrategia crucial para la victoria en el campo de batalla. Por supuesto, Shino simplemente estaba haciendo todo lo posible para evitar a Gaara, eligiendo a su oponente original, Kankuro. Shino sabía que no debía ser quien probara los límites del poder de Gaara. No estaba dispuesto a ser quien desencadenara la ira del chico. Shino sabía que la obsesión de Naruto estaba reservada para Sasuke, y no podía contar con que Naruto saltara para detener a Gaara por él como lo hizo con Sasuke. Vamos a suspender hasta el próximo mes, sopló. Aunque los genins eran importantes para el futuro de Konoha, el Hokage ciertamente no tuvo tiempo de venir en persona. Tenía papeleo que hacer, y tenía que predecir el futuro con su bola de cristal. Ejem. Los genins se dispersaron, conociendo sus objetivos y listos para prepararse para la batalla en un mes.
Shino se dirigió a casa mientras sus pensamientos daban vueltas. La tercera parte del examen Chunin se acercaba rápidamente y, con ella, la oportunidad de poner en marcha sus planes cuidadosamente elaborados. Estaban listos, pero sabía que cada detalle tenía que ser perfecto para que su plan tuviera éxito y no podía permitirse el lujo de dejar nada al azar. Definitivamente serían necesarios ajustes menores, pero depende del éxito y los efectos de su plan actual. Era otro plan que le preocupaba más, uno que requería ajustes precisos y sin margen de error. Fue la razón detrás de la revelación de sus insectos camuflados. Mientras caminaba, reflexionó sobre los meticulosos preparativos que había hecho, afinando cada aspecto de su estrategia con la ayuda de Alina, asegurándose de que todo fuera perfecto para la próxima operación. Mientras se acercaba a su casa, no pudo evitar sentirse un poco nervioso por el próximo plan. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando vio a su padre, Shibuya Aburame, parado afuera de su casa, esperándolo. Cuando Shino encontró la mirada de su padre, pudo sentir una tensión inusual en el aire. A pesar de la habitual expresión estoica de su padre, había una seriedad subyacente que dejó a Shino incómodo. Parecía que la próxima conversación no iba a ser sencilla. Shino esperaba tener unos días más para prepararse, pero parecía que los acontecimientos se estaban moviendo más rápido de lo que había anticipado, y aquellos en el poder ya estaban tomando medidas. El sol se estaba poniendo en el recinto del clan Aburame, y Shino estaba sentado con su padre, Shibi, en su espaciosa sala de estar. Shino, también quiero hablarte sobre los peligros de la tercera parte del examen Chunin, comenzó Shibi. Shino sabía que su padre era un hombre serio y cuando hablaba, siempre era algo importante. ¿Qué quieres decir, padre? Preguntó Shino, no demasiado sorprendido porque sabía que su padre estaba preocupado por él. La tercera parte del examen no es como la primera y la segunda. Es una demostración de habilidad, pero también una batalla de honor, una en la que el oponente no cedería voluntariamente. No quiero que corras riesgos innecesarios. Shibi respondió con voz severa. Entiendo, padre. Pero tengo que hacer el examen. Es importante para mí, dijo Shino, su determinación aparentemente brillando a través de sus gafas. Lo sé, Shino. Pero debes entender que el clan Aburame nunca busca destacarse. Solo necesitamos sobrevivir, sin importar los medios utilizados, incluso si eso significa ser alguien con un bajo sentido de existencia, dijo Shibi. Sus palabras cargadas de significado. Shino entendió lo que quería decir su padre. El clan Aburame era conocido por su secretismo y su capacidad para pasar desapercibido, sin llamar nunca la atención. Los errores de camuflaje especiales que había revelado habían llamado demasiado la atención. Pero Shino sabía que tenía que hacerlo. Era parte de su plan si quería elevar su rango y obtener más libertad. Entiendo lo que estás diciendo, padre. Pero tengo que tener un buen desempeño en el examen. Quiero demostrar que soy un ninja, dijo Shino, con voz firme. Hubo un momento de silencio, antes de que Shibi dijera, su voz se suavizó. Lo sé, Shino. Y si tienes confianza en ti mismo, entonces no debes preocuparte. Te respaldaré, pase lo que pase. Shino sintió una sensación de alivio invadirlo. Sabía que su padre siempre lo apoyaría, pasara lo que pasara. Gracias, padre. Aprecio su apoyo, dijo Shino, con una sonrisa extendiéndose por su rostro, pero, naturalmente, estaba oculta por su cuello alto. Shino continuó sentado allí y la habitación cayó en un momento de silencio. Sabía que esta conversación no iba a terminar aquí. Al ver a su paciente hijo, Shibuya sintió antes de continuar. Parece que tú también lo sabes, Shino. Hay otro asunto urgente que debemos discutir. Se trata de las especies especiales de insectos que revelaste en el examen. Shino se ajustó las gafas. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Entonces, según el plan, Overmind, ahora se muestra el discurso reactivo preparado. La respuesta se modificará según la situación. Por favor, procede según corresponda. Un rato después, el dúo de padre e hijo se sentaron en la habitación, ambos con anteojos que ocultaban sus ojos y que mostraban que estaban sumidos en sus pensamientos. Shino acababa de revelarle su último descubrimiento a su padre, una variante de los errores de camuflaje característicos del clan con los que se había topado durante sus ejercicios de entrenamiento. Los ojos de Shibi estaban tranquilos, asintiendo pensativamente mientras consideraba las implicaciones del nuevo descubrimiento de Shino. Este es un avance significativo, Shino. Si lo hubieras mantenido oculto, padre habría encontrado una manera de suprimir el asunto, dijo finalmente, con voz grave. Pero lo revelaste abiertamente en el examen de Chunin.
Ahora, hay muchos que están interesados en adquirir este método de reproducción. Shino negó con la cabeza. No es demasiado significativo, padre. No descubrí esto mediante ningún método de reproducción especial. Fue simplemente una mutación especial que ocurrió naturalmente en los insectos durante mis ejercicios de entrenamiento. Shibi se acarició la barbilla pensativamente. Aún así, puede haber quienes pagarían generosamente por la oportunidad de criar estos insectos, o eliminarlos por otros medios. Shino frunció el ceño. No quiero vender los insectos, padre. Pero estoy dispuesto a dárselos a otros miembros del clan Aburame que estén interesados en criarlos. Shibi miró a su hijo por un momento, su expresión inescrutable. Padre, te dejaré decidir cómo manejarlos, continuó Shino mientras colocaba un frasco aparentemente vacío sobre la mesa, pero ambos domadores de insectos sabían que había un lote de insectos camuflados escondidos dentro. Shibi observó con interés los insectos que se arrastraban por el frasco antes de guardarlo. Luego miró a su hijo con expresión suavizada. ¿Y qué quieres a cambio? ¿Indulto? Shino quedó un poco desprevenido con la respuesta de su padre. Shino, solo los débiles serán explotados por otros en este mundo. Con el apoyo del clan Aburame, padre no permitirá que sufras una pérdida por nada. Dile a padre lo que quieres. Padre encontrará una manera de conseguirlo para ti. Shino vaciló, considerando sus palabras cuidadosamente. Quiero aprender el jutsu del dios del trueno volador. Shibi levantó una ceja. Esa es una petición importante, Shino. ¿Entiendes lo que estás pidiendo? Shino asintió con firmeza. Sí, padre. Sé que es una técnica difícil de dominar, pero creo que sería una herramienta invaluable en mi arsenal. Incluso si no logro aprenderla, sería una buena referencia para la investigación. Shibi se reclinó en su silla, con los ojos enfocados en un punto en la distancia. El jutsu del dios del trueno volador es un secreto celosamente guardado en el pergamino de los sellos de Konoha. No es algo que se adquiera fácilmente. Además, se sabe que nuestro clan Aburame no tiene el talento para ninjutsus tan complicados, especialmente con todos los habitantes de nuestro cuerpo. Shino asintió, sus ojos nunca abandonaron el rostro de su padre. Lo entiendo, padre. Pero estoy dispuesto a conformarme con esta técnica como recompensa. Shibi miró a su hijo por un momento, su expresión ilegible. Tu contribución no es suficiente, Shino. Pero puedo retrasarlas por un mes. El corazón de Shino estaba tranquilo, entendiendo el significado oculto, pero Shino realmente no podía garantizar que su oponente estuviera dispuesto a desempeñar el papel secundario para él. Sin embargo, Shino sabía que debía estar agradecido por el apoyo de su padre. Gracias, padre. Me aseguraré de mostrar el alcance de su valor. No te decepcionaré. Shibi asintió mientras una leve sonrisa aparecía en su rostro. Saber revelar una parte de sus cartas manteniendo ocultas las manos más grandes, saber elegir una recompensa que abiertamente parecería inútil para no llamar la atención, parece que su hijo ha crecido de verdad. Aún así, es bueno darle algo de motivación al niño. Por supuesto, tendrá que mover algunos hilos si realmente quiere dominar esa técnica. Después de todo, es una técnica famosa de rango S. La conversación terminó allí, pero Shino no pudo evitar la sensación de que había más en la desgana de su padre de lo que dejaba entrever. Pasó el resto de la tarde sumido en sus pensamientos, considerando si había mostrado algún defecto. Honestamente, el jutsu del dios del trueno volador era algo que había estado observando durante mucho tiempo, pero fue una sorpresa inesperada que se le permitiera solicitarlo aquí. Aunque las posibilidades de recibirlo eran escasas, Shino todavía estaba agradecido por el cuidado de su padre. Después de todo, Shino sabía que su plan nunca sería posible si no contaba con un clan poderoso que lo apoyara. Si fuera un genin sin antecedentes, el momento en que revelara esos bichos camuflados sería el momento en que se vería obligado a escupir sus secretos. Afortunadamente, nació en el clan Aburame. Desafortunadamente, esto no ablandará su corazón durante la implementación de su plan. Convertirse en Chunin era algo que sucedería tarde o temprano, y no había mucha necesidad de que sucediera ahora. Como mucho retrasaría algunos de sus planes, retrasándolos durante meses. Sin embargo, Shino decidió revelar algunas de sus cartas, solo para ganar atención innecesaria, atención que funcionaría en su beneficio. El clan Aburame era un clan de domadores de insectos, uno que representaba una amenaza para cualquier existencia parecida a un insecto. Naturalmente, había que tener en cuenta esta variable. Utilizando las capacidades analíticas de Alina, Shino construyó un plan, un pozo profundo para su propio clan Aburame.
Dejar que sus insectos mutados con habilidades de camuflaje llamaran la atención fue el primer paso. El siguiente paso crucial llegó mucho antes de lo que imaginaba, pero había logrado pasar los insectos a su clan a través de las manos de su padre. Shino se ajustó las gafas cuando un brillo siniestro apareció en sus ojos. Cuidado, porque el terror de los Zergs no solo reside en su incansable ética de trabajo y sus capacidades de adaptación, sino también en un bloqueo genético que se transmite de generación en generación. Debajo de su apariencia modesta se esconde su inquebrantable lealtad a la colmena. Eran una fuerza letal que podía convertirse en los espías más leales. En lo profundo de la composición genética de los Zerg había un candado oculto que aseguraba su lealtad inquebrantable a la mente colmena, una red que existía en una dimensión completamente diferente. A menos que los ninja pudieran descubrir una manera de desentrañar este enigma y cortar la conexión de los Zerg con la colmena, su éxito en controlar a las criaturas sería simplemente una fachada. No importa cuánto esfuerzo inviertan para expandir su población, siempre serán meros agricultores para el verdadero y absoluto gobernante que acecha entre las sombras. Ahora, solo tenemos que esperar a que los insectos se reproduzcan y se propaguen. Que todos los miembros del clan Aburame se conviertan en usuarios de este error especial. Y una vez que eso suceda, Shino imaginó el día en que todos los insectos vivieran en el cuerpo de cada clan Aburame. En ese momento, su red Zerg se habría extendido por todo Konoha y a departamentos profundamente ocultos a los que nunca antes había podido acceder, como Root. No solo eso, con un solo pensamiento, podría causar disturbios en los insectos dentro del cuerpo de cada clan Aburame. El clan Aburame estaría completamente bajo su control. El dominador Zerg era una existencia destinada a dominar a los Zerg, y no se puede tolerar cualquier otra existencia que tenga una autoridad similar sobre los insectos. O será asimilado o extinguido. Espero que el clan no tome la decisión equivocada entonces, o no me culpen por ser despiadado. Al amparo de la luna, un miembro joven del clan Aburame había estado tramando un plan diabólico, uno que amenazaba con atrapar a todo el clan en su traicionera red. A medida que la noche avanzaba y la luna alcanzaba su cenit, los desprevenidos miembros del clan dormían, felizmente inconscientes del peligro inminente que les esperaba. Shino estaba sumido en sus pensamientos mientras trabajaba en su laboratorio subterráneo secreto. Su investigación lo había llevado a experimentar con la conversión de otras especies en criaturas que podía controlar con sus poderes Zerg. A medida que aumentaba el progreso para desbloquear nuevos Zergs, la búsqueda de nuevas cadenas genéticas para impulsar el proceso de desbloqueo se había vuelto cada vez más difícil, lo que llevó a Shino a encontrarse estancado, atrapado con su Zerg inicial, el dron. Con este obstáculo, Shino sabía que el desbloqueo de la interfaz de creación aún estaba muy lejos, pero el tiempo era esencial para Shino. Sabía que no podía simplemente esperar a que aparecieran nuevos Zergs de la nada. Necesitaba encontrar una manera de ampliar su arsenal y rápidamente. Naturalmente, esto no era algo que pudiera hacerse en un corto período de tiempo. Entonces, centró la mayor parte de su investigación en cosas que tendrían un resultado más rápido y serían útiles en la próxima batalla, el parásito neuronal. Esta investigación no solo fue importante para sus objetivos personales, sino que también fue crucial para el éxito del proyecto Queen. Mientras profundizaba en su investigación, Shino confió en la ayuda de Alina para ayudarlo a organizar, analizar y buscar en su extensa base de datos. Con sus capacidades informáticas avanzadas, Alina manejó los cálculos pesados necesarios para su trabajo, liberando a Shino para concentrarse en los aspectos más complejos y creativos de su investigación. Como sistema de IA ágil y avanzado, Alina impulsó la dirección de investigación de Shino a nuevas alturas, revelando un mundo de posibilidades con nuevas técnicas y estrategias que nunca pensó que fueran posibles. Alina, por favor dame el estado actual del experimento del implante neuronal, solicitó Shino. Analizando resultados, Supermente, se ha producido una implantación exitosa en varias especies pequeñas, pero se necesitan más pruebas para determinar el grado total de control que se tiene sobre ellas. Con un gesto de satisfacción, Shino sintió un rayo de emoción mientras revisaba su progreso. Utilizando los vastos recursos de la base de datos de Alina, obtuvo una comprensión profunda de la intrincada biología de varios parásitos. Utilizando este conocimiento, centró su atención en su propio parásito neuronal, decidido a transformarlo en una unidad sostenible capaz de controlar completamente a su huésped. Mientras profundizaba en las complejidades del parásito neuronal, Shino se enfrentó a dos cuestiones cruciales: su vida útil limitada y su fuerza de invasión.
Durante semanas, había estado investigando y experimentando incansablemente, avanzando lenta pero seguramente hacia una solución que revolucionaría su manipulación parasitaria, y finalmente, había logrado algunos resultados. Después de experimentar con los dos cabos sueltos del equipo de Karin, a través de la estimación de Alina, descubrió que había podido aumentar la tasa de retención de su parásito neuronal en casi un 50%. Este avance significó que su control sobre sus anfitriones era ahora un 50% más efectivo en términos de fuerza y duración. Sin embargo, la tasa de éxito se basó en humanos normales y Jennings, ya que obtener sujetos Chunin y Jonin estaba demostrando ser un desafío. Pero basándose en los datos existentes, Alina había estimado al menos una reducción del 50% en la efectividad por cada rango creciente de poder. En conclusión, Shino había logrado extender el tiempo de control efectivo de su parásito neuronal en Jennings inferiores de 30 a 45 minutos, una mejora significativa que podría resultar invaluable en futuras misiones. 15 minutos adicionales pueden no parecer mucho, pero pueden marcar la diferencia entre dejar que el objetivo se libere de su control e inyectar con éxito otro parásito neuronal en el objetivo para lograr un control continuo. Mientras Shino trabajaba incansablemente en su aislado laboratorio, escuchó una suave voz detrás de él. «Mente Suprema, ¿cómo va el experimento?» La voz pertenecía nada menos que a Karin, que se había estado quedando con él en la base. Shino se giró para ver a Karin parada detrás de él, con una expresión curiosa en su rostro mientras observaba sus experimentos. Había descubierto que ella era una mujer mucho más interesante e inteligente de lo que esperaba originalmente. Debajo de su modesto exterior se escondía una mente aguda y astuta. De hecho, había logrado lo que solo unos pocos podían lograr a su edad: completar la primera hoja del examen Chunin sin recurrir a hacer trampa. Esa inteligencia era una fuerza a tener en cuenta y que no debía subestimarse. Durante su estancia en su base, se sintió intrigada por su investigación y comenzó a leer los libros de biología sobre serpientes que él había guardado en la base. Una cortina de humo para los invasores. Para asombro de Shino, descubrió que ella tenía un talento innato para el campo en cuestión. Usando sus insectos y tinta, Shino hizo que Alina imprimiera una copia de algunos de los conocimientos de biología de su extensa base de datos de conocimientos en pergaminos físicos para ella. Después de semanas, ella ya pudo incursionar en su investigación. Aunque joven, todavía valoraba su aportación a su trabajo, ya que podía ofrecer su propia perspectiva y conocimientos únicos. Ella había demostrado ser una valiosa ayuda en su búsqueda de una mayor comprensión de los parásitos neuronales. «El experimento va bien, Karin», respondió Shino. «Hemos trasplantado con éxito el parásito a algunas especies y logrado el control inicial, pero aún queda mucho por hacer». Karin asintió, sus ojos escanearon el laboratorio mientras observaba el equipo y las diversas muestras. «Es increíble lo que has podido lograr, Overmind. Solo dime dónde necesitas mi ayuda». Shino sonrió, apreciando la oferta. Podía decir que ella estaba realmente apasionada por su investigación y que sus emociones no la desviaban. «Gracias, Karin. Me alegra tenerte aquí para ayudarme con esto». Karin se sonrojó y una pequeña sonrisa apareció en las comisuras de sus labios. A medida que continuaban llevándose bien, ella secretamente se había enamorado más profundamente de este joven, admirando cada vez más su dedicación e inteligencia. «Estoy feliz de estar aquí, Supermente. ¿Hay algo para lo que necesites utilizarme?» Shino hizo una pausa y le pasó la pregunta a Alina. No mucho después, al joven se le asignó el experimento óptimo. «En realidad, sí. Necesito que verifiques nuevamente los efectos que tu sangre tiene sobre el crecimiento del parásito neural. Estoy seguro de que conoces tus propios límites, pero te lo recordaré nuevamente, hazlo con moderación. No lo hagas. Hacerte daño gravemente otra vez». Karin asintió, un dulce sentimiento surgió en su corazón al recordar el rostro preocupado del joven cuando descubrió que se había autolesionado intencionalmente. Sin embargo, ocultó esto en su corazón y dio un paso adelante, ansiosa por ayudar en todo lo que pudiera. Se inclinó más cerca de Shino, sus ojos escaneando las lecturas de datos que llenaban el laboratorio y secretamente robando miradas al hermoso perfil del joven. «¿Qué necesitas que haga?» «Lo habitual, pero con algunas modificaciones». Shino le explicó su plan de análisis establecido a Karin y los dos comenzaron a trabajar juntos para interpretar los resultados de los experimentos de implantación. Naturalmente, Karin extrajo sangre de su propio brazo y, con familiaridad, la inyectó en los parásitos neuronales de las placas de Petri.
Luego añadió la masa desconocida de sustancia biológica violácea llamada CREP. Controlando cuidadosamente el volumen de sangre y biomasa, trató de encontrar el equilibrio correcto que permitiera que el parásito prosperara. Después de su rutina con los parásitos, Karin se acercó a las jaulas cercanas con un brillo tortuoso en los ojos. En el interior, criaturas de aspecto inocente aguardaban su destino. Les inyectó una mezcla de su sangre y parásitos, observando cómo sus cuerpos se retorcían y retorcían en respuesta. De repente, uno de los cuerpos de la criatura comenzó a deformarse, distorsionarse y transformarse en una forma irreconocible. El experimento N23 ha mostrado signos de estar fuera de control y solicita su eliminación. La voz de Karin carecía de emociones cuando dio la orden. Siguiendo su voz, una baba violácea fluyó de una tubería incrustada en la pared del laboratorio y devoró a la criatura en un frenesí. Momentos después, la jaula quedó impecable, como si nunca hubiera habido nada allí. No muy lejos de Karin, Shino miró con una leve sonrisa antes de volver a concentrarse en su propio experimento. Él estaba pasando por un proceso similar, pero con su propia sangre y las muchas muestras de sangre que había recolectado, principalmente sangre del clan Aburame. Mientras trabajaban, ocasionalmente tomaban descansos para establecer vínculos, mientras hablaban de sus experiencias pasadas y compartían sus pensamientos e ideas sobre el futuro. Al principio, sus ideas difieren como se esperaba, pero a lo largo del mes, sus ideas para el futuro comenzaron a volverse cada vez más similares. Parecía que uno se había adaptado a las ideas del otro, como si uno se hubiera convertido en una extensión del otro. Shino mantuvo esto en su corazón y no pudo evitar suspirar por esta tonta chica. Shino no pudo evitar notar lo hermosa que se veía Karin mientras trabajaba, con los ojos enfocados en los datos frente a ella. No podía negar la atracción que sentía hacia ella después de casi un mes de llevarse bien, sobre todo porque ella era una de las pocas que no interrumpía su discurso. A diferencia de muchas de las jóvenes de Konoha que habían crecido en un ambiente más pacífico, Karin fue criada en tiempos difíciles, convirtiéndose en una niña con una determinación feroz y atenta a quienes la rodeaban, dispuesta a sacrificarlo todo para alcanzar su objetivo. Antes para sobrevivir, pero ahora, Shino no era un bloque de madera y tenía claro que su plan de héroe había tenido éxito. Ahora tenía que soportar el peso de jugar con las emociones del otro. Sin embargo, sus cuidadosos pensamientos y atención hacia él ciertamente aumentaron su afecto. Pero sabía que sus planes eran su principal prioridad y no podía permitir que sus sentimientos personales se interpusieran en su camino. A medida que avanzaba la noche, Shino y Karin continuaron trabajando, sumidos en pensamientos y discusiones. Hicieron avances significativos en el análisis y quedaron satisfechos con los resultados. Tarareando alegremente para sí misma, Karin salió del laboratorio después de un agotador día de investigación. Shino se ajustó las gafas mientras sus ojos seguían su jovial ayuda hasta que sus pasos se desvanecieron. Ciertamente disfrutó su tiempo con ella, pero, supermente. La implementación del proyecto Queen ha sido completada. ¿Iniciar proyecto Reina? Parece que el tiempo no estaba de su lado. Sin embargo, Shino decidió retrasar el plan por un par de días, programar el plan para después. Después de todo, ahora hay un evento más importante en el que debía concentrarse. Sentándose con una actitud serena, su conciencia se fue, devolviendo el laboratorio a su ambiente tranquilo habitual. En el viaje de regreso a través de la vasta e intrincada red Zerg, su conciencia pareció expandirse más allá de sus límites habituales, percibiendo los insectos que había enviado para monitorear Konoha. En apenas unos momentos, una gran cantidad de información parecía haber inundado su mente, con la llegada de muchos comerciantes, ninjas, civiles y diplomáticos, un ambiente festivo se había instalado en Konoha. Algunos ninjas celebraron juntos, despreocupados y borrachos, mientras que otros deambulan solos. El aire en Konoha era eléctrico, cargado de festividad mientras comerciantes, ninjas, civiles y diplomáticos acudían en masa a la aldea. En medio de la alegría y la juerga, algunos ninjas celebraron y bebieron juntos, mientras que otros deambulaban solos por las calles, perdidos en sus propios pensamientos. Cierto niño con un mono naranja deambulaba por las calles festivas, internamente preocupado por su encuentro con un compañero monstruo. Mientras tanto, el objeto de su confusión acechaba en un tejado, mirando pensativamente a la luna. Y para algunos, las festividades no tuvieron ningún atractivo, ya que se refugiaron en sus casas para prepararse para los desafíos de los próximos días, ya fueran virtuosos o nefastos. ¿Es mañana, no? A la mañana siguiente, se despertó sintiéndose renovado y listo para afrontar el próximo desafío.
Cuando Shino entró al comedor, encontró sus platos favoritos ya dispuestos, tentándolo con sus aromas. A diferencia de meses atrás, Shino había restringido su tisis. Ahora, para él era habitual tomar una comida pequeña. Había descubierto en los últimos meses que podía sustentarse con sus puntos de biomasa y que no necesitaba alimentos mientras tuviera suficiente biomasa. Pero Shino todavía saboreaba el acto de comer por el placer que le daba y para preservar su tenue conexión con su humanidad. Después de todo, había descubierto que depender únicamente de sus poderes Zerg tenía sus inconvenientes, y necesitaba mantener un equilibrio entre su naturaleza biológica e instintiva, no fuera a ser que un día despertara y se convirtiera en un dominador Zerg sin sentido cuyo único objetivo es devorar mundos. Además, cada punto de biomasa era un recurso valioso que podía usarse para propósitos mucho mayores que simplemente satisfacer su hambre. No podía permitirse el lujo de desperdiciarlos cuando no era necesario y prefería guardarlos para un día lluvioso. Mientras comía el abundante desayuno que preparó su madre, Shino hizo que Alina presentara el drama matutino. El episodio de hoy presentó a la protagonista femenina usando Mode no Jutsu para ayudar al protagonista a salir de su depresión. Luego, el segundo protagonista masculino apareció al final, perdiendo su oportunidad por completo. TSK, si este mundo no fuera tan peligroso, podrían actuar en una serie romántica. Mientras el último bocado de su comida desaparecía por su garganta, Shino se dirigió hacia el lugar del examen Chunin, donde pronto se llevaría a cabo la ceremonia de apertura. Su mente se aceleró con anticipación, ansiosa por presenciar el drama y el espectáculo que estaba a punto de desarrollarse hoy. Ajustándose las gafas, Shino escuchó el informe de Alina. Se determina que el objetivo 2 Ukinata está desaparecido en acción. Se estima que perderá su batalla. Se determina que el objetivo Sasuke Uchiha está desaparecido en acción. Se estima que perderá su batalla. Se estima que el objetivo Naruto Uzumaki llegará a su destino en 4 minutos, 3 minutos, 6 minutos, 12 minutos. La boca de Shino se torció imperceptiblemente, pero los ignoró, sabiendo que ambos protagonistas llegarían elegantemente tarde, al igual que su maestro. Mientras Shino se acercaba al lugar del examen, sus agudos sentidos captaron un cambio sutil en el aire. Deteniéndose por un momento, escudriñó su entorno y sus ojos se posaron en una figura que estaba cerca. Vestido con un atuendo que reflejaba el suyo, el hombre familiar pero enigmático estaba de pie con los brazos cruzados, su comportamiento inescrutable. Era como si hubiera estado esperando a Shino todo el tiempo. «Padre, ¿qué te trae por aquí?», Shino preguntó mientras levantaba las cejas. Shibi se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro. «Solo ten cuidado, Shino. La tercera parte del examen no debe tomarse a la ligera. Ya que has decidido dar un paso hacia la luz, dalo todo. Tengo fe en ti», dijo, con la voz llena de orgullo antes de bajar el tono. «Parece que tú también has notado algo. Solo, mantente alerta. Es posible que el examen no termine pacíficamente». Las gafas de Shino brillaron en la luz mientras se las ajustaba, su mente llena de pensamientos. Los clanes superiores de la aldea no ignoraban el peligro inminente, pero habían dejado que sucediera, estaban subestimando el peligro o había otras consideraciones. La situación era, cuanto menos, intrigante. Sin embargo, Shino hizo a un lado estas reflexiones con un movimiento de cabeza hacia su padre, transmitiendo silenciosamente su comprensión. Tenía asuntos más urgentes que atender. Shibi asintió hacia su hijo antes de que su cuerpo repentinamente estallara en un enjambre de insectos, que se dispersaron en todas direcciones, desapareciendo de la vista. Parecía que su padre tenía tareas importantes que atender, pero se tomó el tiempo para advertir a su hijo del peligro inminente. Mientras Shino caminaba hacia el lugar, sus gafas captaron el brillo del sol, reflejando un toque de intriga en sus ojos. El bullicioso zumbido de la multitud se hizo más fuerte a medida que se acercaba, y la emoción en el aire era palpable. Al pasar por la puerta de entrada, las miradas penetrantes de los jóvenes genins, que esperaban con el supervisor Jonin Genma Shiranui, cayeron sobre él en silencio. Pero en medio de las miradas severas, un rostro familiar lo reconoció con un movimiento de cabeza. Shikamaru. La arena era enorme, rodeada de altos muros y múltiples bloques de gradas para espectadores llenos de vítores. Shino recorrió con la mirada y escaneó la enorme arena construida para el evento. Los imponentes muros y las extensas gradas para los espectadores crearon un ambiente surrealista, donde un mar de gente esperaba ansiosamente el inicio del torneo.
Padres, ninjas, diplomáticos, civiles y ancianos se reunieron para presenciar las impresionantes hazañas de los jóvenes genins, ansiosos por ver de qué era capaz la próxima generación de ninjas. Mientras Shino inspeccionaba el área, sus agudos ojos vieron algunas figuras oscuras acechando en el fondo. Vestidos de negro y ocultando sus rostros detrás de máscaras blancas, no eran otros que el infame Ambu, el escuadrón táctico y de asesinato especial bajo el mando directo del líder de la aldea ninja. Este escuadrón ultrasecreto de agentes de élite encargado de salvaguardar los lugares más vitales de Konoha. A pesar de su bajo perfil, su presencia no pasó desapercibida para Shino. Un leve brillo brilló en sus gafas mientras reflexionaba que, aunque parecía que los líderes de la aldea habían tomado precauciones contra la amenaza inminente, no habían previsto la magnitud total del peligro que se avecinaba. Shino sabía, habían subestimado el peligro y no se prepararon lo suficiente, ¿o fue intencional? Quizás acechando en las sombras esté un anciano intrigante con un ardiente deseo de convertirse en Hokage, dispuesto a hacer lo que sea necesario para hacerse con el trono, incluso hacer la vista gorda ante los peligros de invitar a un lobo a su casa. La posibilidad de agendas ocultas y motivos ocultos se cierne sobre la escena, añadiendo un aire de misterio e incertidumbre. ¿Quién de los jugadores está trabajando por un objetivo diferente y qué esperan ganar con ello? Por desgracia, Shino era solo uno de ellos y solo se centrará en su propia agenda. En cuanto al resto, se ocupará de ellos cuando tenga fuerzas. Shino se mezcló perfectamente con el grupo, su presencia pasó desapercibida mientras observaba en silencio a los demás. Naturalmente, Naruto, Sasuke y Dosu estaban desaparecidos. Uno estaba siendo perseguido por toros, otro desaparecido en combate, y otro fue a provocar al chico de la arena para que obtuviera un aviso de excusa del médico, pero en su lugar recibió un bento gratis. Mientras estaba en medio del grupo, Shino sintió el peso de una mirada llena de descontento. Sus ojos se desviaron hacia un lado, donde vio al titiritero, Kankuro, mirándolo fijamente. Para Shino, no fue una sorpresa que Kankuro estuviera descontento. Después de todo, estaría sacrificando su propia reputación por el bien de la aldea. Sin embargo, el nuevo Shino ya está aquí y lo que sucederá aún está por verse. Cuando la mirada de Kankuro se desvió, la llegada de Naruto capturó la atención de todos. Con un elegante deslizamiento que dejaría heridos a simples mortales, el protagonista se unió al grupo con una floritura, robándole el protagonismo a cualquiera que se atreviera a desafiar su carisma, a menos que fuera Sasuke. Ustedes son las estrellas de la ronda final. Después del breve resumen, el torneo comenzó con un choque explosivo entre dos polos opuestos. El genio y el mediocre, el trampolín y el protagonista. Como ocurre con todas las historias, los genios seguidores simplemente esperaban ser abofeteados mientras el público se sorprendía por lo que sucedería a continuación. La pelea perfecta con clickbait. Un anzuelo irresistible para atraer la atención de todos. Mientras Shino observaba la arena desde la sala de espera, no pudo evitar notar un extraño fenómeno. Una repentina ráfaga de viento, casi como convocada por la declaración de Naruto sobre su estilo ninja, barrió a los espectadores, haciendo que las hojas bailaran en el aire. Era una visión espeluznante, pero que parecía realzar el ya impresionante aura del protagonista. ¿Fue mera coincidencia o algo más sobrenatural estaba en juego? Shino no podía evitar la sensación de que esta era la encarnación de Asura en acción, y que el resultado de la pelea había sido determinado por fuerzas más allá de su comprensión desde el principio. Quizás estas reflexiones no sean más que una cortina de humo, una distracción para hacer pensar al público que hay más en la historia de lo que parece. Por ejemplo, cómo se pueden utilizar pausas dramáticas y diálogos expositivos en las batallas para prolongar el tiempo de ejecución de la escena. Pero quién sabe. En un mundo lleno de misterios y poderes ocultos, incluso el detalle más insignificante podría contener la clave de una verdad mayor. O tal vez en realidad es solo el poder de la voluntad humana. Después de todo, se puede luchar contra el destino, ¿verdad? Eso es lo que demostró Naruto después de derrotar a Neji, quien seguía clamando que todo está destinado. No hay forma de que la razón por la que Naruto conquistó el destino se debiera a ser el predestinado, ¿verdad? Los ojos de Shino brillaron detrás de sus gafas mientras observaba la abrumadora cantidad de chakra que irradiaba Naruto, suficiente para perturbar y afectar el medio ambiente. Bueno, solo el predestinado tiene trampas como esta, ¿verdad? Pobre Neji, realmente estaba destinado a desempeñar su trágico papel desde su nacimiento. Sintiendo un informe de Alina, Shino miró hacia el estrado de la audiencia. Sus ojos se fijaron en su compañero de equipo, la señorita deslumbrada por el amor.
Ella resultó herida y vino a mirar, pero justo antes de que Naruto activara el modo trampa, se había desmayado. Todo parecía una coincidencia, pero cuando hay demasiadas coincidencias, es difícil no pensar más. Los ojos de Shino se dirigieron hacia la tribuna de la audiencia, atraídos por un repentino informe de su compañera de equipo Alina. Mientras examinaba el mar de rostros, su mirada se centró en la única persona que no pudo evitar notar, su compañero de equipo que había sido deslumbrado por el amor. A pesar de sus heridas, Hinata había venido a ver el torneo, pero cuando el chakra de Naruto se desbordó, ella colapsó. Las coincidencias tenían una forma curiosa de acumularse, reflexionó Shino. ¿Podría ser realmente que todo fuera solo una serie de eventos aleatorios, o había algo más profundo en juego aquí? Mientras continuaba mirando, un sentimiento molesto se apoderó de él, insinuando la posibilidad de que todo esto estuviera conectado de alguna manera, pero no tenía pruebas. En cuanto al médico Ambu que la curó, alerta. Overmint, todos los marcadores no han logrado acercarse al objetivo. ¿Continuar con el despliegue del segundo lote? No hay necesidad. Parece que las habilidades de sigilo de nuestros insectos aún necesitan ser mejoradas. Afirmativo. Overmint, la investigación sobre nuevas capacidades de sigilo está en curso, pero las mutaciones aplicables son limitadas debido a las especies de insectos Aburame. Para lograr las capacidades deseadas, se sugiere que la mente suprema desbloquee nuevos cercs o desarrolle nuevas formas de vida. Shino comprendió las limitaciones que enfrentaba, pero la situación lo dejó sintiéndose impotente. Ya había rastreado el área alrededor de Konoha en busca de especímenes viables, pero ampliar su búsqueda fuera de la aldea era demasiado arriesgado. Después de todo, no podía darse el lujo de llamar accidentalmente la atención de las manos negras desconocidas que manejaban los hilos detrás de escena. Además, incluso si enviara sus cercs a otros países, la baja eficiencia de la recolección de muestras hacía que fuera un uso ineficiente de los recursos. Pero una vez asegurada su retirada, llegaría el momento de la expansión de los cerc. Con la expansión del enjambre, era solo cuestión de tiempo antes de que su área agrícola se expandiera a proporciones inimaginables, permitiéndole conquistar nuevos territorios y emerger como un verdadero maestro del enjambre. Pronto. Muy pronto, y pensé que los dos no éramos geniales. Todos gritan por él. Ahora, parece que ahora es parte de los chicos geniales. No creo que pueda vencerlo. Esto es malo, la queja de Shikamaru vino desde un lado. Incluso sin su aportación, Shikamaru completó su monólogo. Parece que el aporte de Shino realmente no fue necesario para que el mundo avanzara. La aguda mirada de Shino cayó sobre el campo de abajo, donde el resultado de la batalla ya había sido determinado. No hace falta decir que el final estaba destinado a ser uno en el que el protagonista desafía al destino. Ejem. Los ojos de Shino se desviaron de la arena de abajo, su decisión ya había sido tomada. Con un aire decidido, giró sobre sus talones y bajó las escaleras, listo para hacer su movimiento. «Oí, Shino, ¿a dónde vas?» No es. Las palabras de Shikamaru se apagaron mientras miraba a los participantes en la sala de espera, parece que todavía no está aquí. Ah, ¿por qué son uno más problemático que el otro? La bulliciosa multitud estaba llena de quejas, pero esa fue la señal de Shino. A un ritmo uniforme, llegó al campo de batalla de la arena, justo cuando Genma había hecho el anuncio, el momento casi parecía demasiado perfecto. Kankuro y Shino Aburame. Bajen. La siguiente pelea fue su turno. Quiso el destino que la pelea anticipada se cancelara originalmente debido a la renuencia de Kankuro a revelar sus tácticas. Sin embargo, Shino no pudo evitar preguntarse qué pasaría si su oponente fuera reemplazado por un clon. Si bien confiaba en la capacidad de su padre para protegerlo, no podía evitar la sensación de inquietud al saber que había fuerzas ahí fuera que no se detendrían ante nada para conseguir lo que querían. Quién sabe si el señor Mxnatcher enviaría sus tentáculos para secuestrarlo y obligarlo a unirse al siniestro abismo llamado Rot. Entonces, desde que comenzó el plan, por su propia seguridad, hizo un movimiento audaz. Su cuerpo en Konoha ya no era el verdadero él. Desde la implementación de su plan en el clan Aburame, Shino ya había transportado su cuerpo principal a la seguridad de su base. El cuerpo activo en Konoha era simplemente un clon, controlado remotamente desde su base oculta. Con la reposición de sus insectos que se han infiltrado en todos los rincones de Konoha, su clon podría permanecer en acción durante mucho tiempo. Con la ayuda del control de asistencia de Alina, la energía mental consumida para generar el clon se redujo en gran medida a un nivel en el que podía sostenerlo todo el día.
El único problema fue el hecho de que los insectos necesitan recargar chakra en un banco de energía de chakra, mutado de sus drones al sacrificar su almacenamiento de biomasa. Más allá de los costes menores que dejaban lagunas, se trataba de una réplica perfecta, capaz de engañar incluso a sus más allegados. Incluso si alguien descubriera que era un clon, solo asumirían que había escondido su cuerpo real cerca. Sabían que tenía insectos de camuflaje, por lo que nunca sospecharon que tenía el increíble poder de controlar remotamente a su clon desde lejos. Su clon de insecto era básicamente un clon de sombra, pero sin conciencia independiente. En cambio, era su avatar bajo control manual o el control de asistencia de Alina. El campo de batalla se llenó de anticipación cuando el cuerpo de Shino de repente se disolvió en un enjambre de insectos. Giraron en una vertiginosa demostración de agilidad y coordinación antes de reformarse en la forma del propio Shino, de pie tranquilamente al lado del juez, Genma. Luego dijo con cara estoica: mi cuerpo principal está ocupado, así que, clon. Genma miró fijamente al joven con un poco de sudor en el rostro. Honestamente, ni siquiera él se dio cuenta hasta que el joven lo reveló. Esto no está de acuerdo con las reglas. ¿Estás perdiendo? No, es porque creo que esto es, chico, ¿estás subestimando al enemigo? Las palabras de Genma flotaron pesadamente en el aire mientras interrumpía al joven frente a él. La mirada de Shino permaneció firme, inquebrantable bajo el escrutinio del experimentado ninja. Esto no debería permitirse. Al ver su rostro decidido, Genma vaciló, sus ojos se dirigieron hacia los asientos del ocaje donde Liruzen estaba profundamente en discusión con el KCKG. La audiencia estaba alborotada. Primero, un concursante desaparecido. Ahora, un clon aparece para pelear. Este examen de Chunin había comenzado a parecer cada vez más una broma. Mientras Shino esperaba la decisión final, se ajustó las gafas y miró las gradas que esperaban. Sus ojos penetrantes se fijaron en Kankuro, cuyo rostro estaba contorsionado en una mezcla de sudor y ansiedad. ¿Elegiría renunciar una vez más, incluso frente a un simple clon? Shino sabía que no podía cambiar la trayectoria de la historia tan fácilmente. Si quería obligar a Kankuro a luchar, tenía que hacer algunas bromas. Las tácticas agresivas no funcionarán porque correría el riesgo de ofender a Sand Village. Aunque el KCKG era un disfraz, si accidentalmente atraía el agro de los ninjas de arena invasores, sería difícil implementar sus siguientes planes. Entonces, Shino diseñó esta táctica suave y dejó la decisión en manos de Kankuro. Al elegir no luchar contra un oponente real, Kankuro se arriesgó a manchar la reputación de Sand Village, pero sobre todo la suya propia por ser un cobarde. Sin embargo, si se rindiera ante un simple clon, sería como admitir que Konoha le había dado una desventaja a la aldea de arena, pero aún así no pudieron superarla y se escondieron como una tortuga. Esto arrojaría la reputación de Sand Village a la cuneta, degradando la escala de comisiones que recibirían en el futuro. Después de todo, se diría que los ninjas de la aldea de arena solo podrían escapar frente a los clones ninja de Konoha. El plan de Shino era un empujón sutil, una forma de hacer que Kankuro se diera cuenta de la gravedad de su decisión. Sin embargo, la elección final recayó en Kankuro. Shino solo podía mirar y esperar para ver si su plan tendría éxito. Si Kankuro todavía se encoge como una tortuga, tendría que posponer a regañadientes sus planes de convertirse en Chunin y retrasar algunas de sus otras operaciones. De repente, Shino sintió que una línea de visión se fijaba en él. Dirigiendo su atención al puesto del ocaje, vio la mirada de Hiruzen Sarutobi fija en él. Aunque estaba lejos, sabía lo que el anciano quería decir con su mirada. Mientras Shino permanecía allí, con sus sentidos profundamente en sintonía con lo que lo rodeaba, sintió una mirada punzante clavada en él. Alguien lo estaba observando, y no era cualquiera, era el propio Hokage. A pesar de la distancia entre ellos, Shino podía sentir el peso de la mirada de Hiruzen Sarutobi y sabía lo que el anciano estaba insinuando en silencio. Si la pelea continúa, no puede perder. O Konoha será la que se convierta en una broma. Pero Shino no era alguien que flaqueara bajo presión. Ya había hecho los preparativos y confiaba en sus habilidades. Su cuerpo principal estaba escondido de forma segura y ahora podía jugar a su manera sin temor a las consecuencias. Al obtener la afirmación confiada de Shino, no hubo ningún cambio en la expresión del tercer Hokage. Él asintió estoicamente, su expresión no revelaba nada, pero podía decir por el lenguaje corporal del Hokage que el anciano se estaba comunicando con su asistente ninja en voz baja. No mucho después, el ninja bajó para entregar el mensaje. El Hokage y KCKG acuerdan dejar que el encuentro continúe.
La audiencia quedó un poco sorprendida mientras intercambiaban miradas desconcertadas. Después de que se calmaron, se despertó su curiosidad mientras esperaban con gran expectación la próxima pelea emocionante. «Maldita sea, este chico insecto», pronunció Kankuro mientras apretaba los dientes. «Kankuro», comenzó Temari, pero dudó. Kankuro luchó por dentro, pero al final, aún así decidió rendirse. Aunque la reputación de la aldea se vería afectada, mientras pudieran ganar la batalla después, no importaría. Por desgracia, antes de que pudiera, un gruñido llegó desde un lado, B. Tanto Temari como Kankuro se congelaron mientras sus ojos miraban a Gaara, cuyo rostro estaba tenso por la ira. El sudor rodó por el rostro de Kankuro mientras decía, «Pero mi pareja no importa en absoluto. No quiero exponer». Ese hombre estuvo de acuerdo. Los ojos de Gaara se entrecerraron mientras inspeccionaba las gradas de los Kage, su expresión se distorsionaba por la ira y la frustración mientras intentaba asfixiarse. Su mirada luego se dirigió a su hermano Kankuro, y la intensidad de su mirada solo pareció aumentar. El aire a su alrededor se volvió espeso por la tensión, e incluso los demás en las gradas de espera podían sentir el peso de su mirada. Era como si la propia voluntad de Gaara fuera suficiente para hacer añicos la resolución de cualquiera que se atreviera a cruzarlo. Estuvo de acuerdo. Trago. Kankuro tragó antes de pronunciar con insatisfacción, «Oye, Gaara, espero que todavía recuerdes el plan». «¿Qué plan?». Naruto intervino desde un lado, tratando de calmar la situación. El dúo hermano-hermana sudaba. Estaban demasiado distraídos por las inestables emociones de Gaara y casi olvidaron que había otros concursantes cerca. «Nada. Es mi plan ganar». El rostro de Kankuro se contrajo con incertidumbre mientras se preparaba para saltar, murmurando impotente en voz baja. «Ah. ¿Quién dijo que ibas a ganar? Shino es realmente fuerte, Datebayo. TSK, solo un clon». Kankuro gruñó enojado mientras saltaba sobre los rieles. «Le daré a este insecto una lección por subestimarnos a los shinobi de arena». «No te excedas», recordó Temari. «Entiendo». Los ojos de Shino se entrecerraron detrás de sus gafas mientras observaba a Kankuro pisar el suelo de la arena. Una pequeña sonrisa apareció en las comisuras de su boca y ajustó su postura, listo para lo que estuviera por venir. Sabía que existía el riesgo de que su estrategia no funcionara, pero parecía que la suerte estaba de su lado. En el original, la pelea se producía fuera de la arena. Shino siempre había sabido que esta pelea era inevitable, uno de los puntos de inflexión cruciales en la historia. Alterar la trama estaba fuera de discusión, y no tuvo más remedio que revelar una parte de su verdadera fuerza cuando llegara el momento. Sin embargo, no iba a dejar pasar la oportunidad. Si la pelea tuviera lugar fuera de la arena, no tendría la ventaja de la publicidad, pero eso no significaba que pudiera escapar de los ojos vigilantes de los ninjas del lado oscuro. Por lo tanto, Shino tenía la intención de aprovechar al máximo esta pelea y aprovecharla. Shino era consciente de las posibles consecuencias de dejar que Sasuke y Naruto corrieran fuera de Konoha sin supervisión. Era improbable que no fueran vigilados por alguien, ya fuera Ambudo o la organización encubierta Root, quienes definitivamente tenían mucho tiempo libre debido a que no participaban en la defensa de Konoha. El resultado de esto es que llamaría la atención de ese viejo malo de todos modos. Entonces, tomó una decisión estratégica para revelar públicamente su fuerza en la arena. Al hacerlo, podría atraer la atención de figuras poderosas como los Honins y los Daimyos, y demostrar todo el potencial de sus técnicas de insectos a su clan, aumentando la velocidad de propagación del insecto por todo su clan. Oye, árbitro, ¿no es injusto luchar contra su clon? ¿Qué pasa si su cuerpo principal es la debilidad? Kankuro se acercó, una fachada tranquila enmascarando sus quejas mientras tiraba de las vendas que envolvían fuertemente a su títere. Su comportamiento decidido dejó en claro que estaba listo para luchar. La mirada interrogante de Genma se dirigió a Shino. Las gafas de Shino brillaron a la luz del sol mientras hablaba, su voz era tranquila y serena. Mientras puedas infligir algún daño a mi clon, tú, jejeje. Tonto. No sabes nada. No te preocupes, me aseguraré de aplastar todos tus bichos rápidamente y terminar con esta ingenua farsa. No me dejes encontrar tu cuerpo real, o no me culpes. Si mueres, un tirón repentino y el vendaje se abrió, revelando una marioneta. Los dedos de Kankuro se movían con precisión y los hilos de chakra azul se conectaron con el títere, dándole vida con un ruido intimidante mientras yacía sobre su espalda. Todos los ojos ahora estaban fijos en Kankuro, y un silencio incómodo llenó la arena mientras todos esperaban que comenzara la batalla. Alina, despliega asistente de combate.
Ejecutando protocolo K, recuperando datos del oponente, coincidencia encontrada. Activando el protocolo anti-Kankuro, recuperando datos de la arena, generando mapa virtual, proyectando interfaz de asistencia de combate, comprobando el sistema en busca de errores, todas las señales son normales. Alina, la asistente de combate de Chun-Li, al servicio de la mente suprema. Los insectos comenzaron a salir del cuerpo de Shino, zumbando amenazadoramente mientras formaban dos pequeños enjambres alrededor de sus brazos. Condición de victoria. Cualquier daño significativo al clon, la mirada de Genma pasó de Shino a Kankuro, luego de nuevo a Shino, su expresión inescrutable. Prepárense, empiecen. Comienza la batalla. 6. Mientras Shino analizaba el títere que tenía delante, una pantalla holográfica se superpuso a su visión, revelando el intrincado funcionamiento y los puntos débiles del títere, resaltando todas las ubicaciones de sus articulaciones y artilugios ocultos. Su preparación desde el primer examen fue meticulosa y calculada. Shino sabía que una vez que el primer insecto penetrara las defensas del títere, la perspicacia de Alina tomaría el control y no dejaría piedra sin remover. Exploraría y analizaría todos los detalles intrincados del títere antes de establecer un modelo para él en la base de datos. La debilidad del titiritero fue como un libro abierto desde el principio. Las instrucciones de Alina resonaron en la mente de Shino, guiándolo con el plan más efectivo para atacar al títere. Catching. Un sonido metálico resonó en la arena cuando un mecanismo oculto en la mano del títere se abrió para revelar una hoja afilada. Es hora de terminar con esto. Kankuro levantó las manos con una sonrisa. La multitud guardó silencio cuando Kankuro hizo el primer movimiento. Con un movimiento de muñeca, su títere hizo ruido y voló por el aire hacia Shino. La cabeza de Shino se levantó y sus gafas captaron la luz con un destello de anticipación. Activar ese flash. Afirmativo. Ejecutando el protocolo, el perdedor tan rápido no lo ve. Un ruido sordo resonó en la arena cuando una horda de insectos surgió del cuerpo de Shino, arremolinándose a su alrededor en una tormenta frenética. Pero a medida que el enjambre se hizo más intenso, comenzó a desdibujarse y desvanecerse, volviéndose casi translúcido. Y luego, en una repentina y sorprendente demostración de dominio de los insectos, todo el enjambre desapareció en el aire, llevando a Shino consigo. La multitud estalló en asombro cuando el títere de Kankuro cargó hacia adelante, solo para pasar directamente a través de la ubicación anterior de Shino como si él nunca hubiera estado allí. Nani. Kankuro amplió la suya en estado de shock mientras frenéticamente tiraba de su títere, arrastrándolo hacia atrás para defenderse. ¿Qué demonios acaba de pasar?, exclamó Asuma, quien estaba sentado entre los espectadores con Kurenai. Ese es el movimiento característico de Shino, respondió Kurenai, sin dejar de mirar la arena. Utiliza sus insectos para formar una pared estacionaria para camuflarse, haciéndolo mezclarse con el entorno, pero nunca lo había visto usarlos a una escala como esta. Ha desaparecido por completo. Un error que puede esconderse hasta este punto, a menos que el enemigo tenga un método especial para detectar chakra, ni siquiera sabrán cómo mueren. En este nivel, incluso los Chunins experimentados tendrán dificultades para manejarlos, y él es solo un clon. Kurenai, es posible que algunas personas no puedan quedarse quietas. Mientras Kurenai se sentaba en contemplación silenciosa, su rostro mostraba un aire de concentración. Asuma no pudo evitar echarle un vistazo, admirando las elegantes líneas de su rostro serio. Su rostro serio sigue siendo hermoso, qué poderosa distracción Shinjutsu. Rápidamente se aclaró la garganta y volvió a centrar su atención en el asunto que tenía entre manos. ¿Lo sabe el clan Aburame? Asuma se llevó un cigarrillo a los labios y dio una calada lenta mientras esperaba su respuesta. Kurenai pensó por un momento antes de que su rostro se relajara visiblemente. Sí. Fui de visita hace un mes. Un fino rastro de humo escapó de los labios de Asuma mientras murmuraba. Oh, entonces que se preocupen por eso. Su voz era casual, pero la forma en que sostenía el cigarrillo insinuaba un pensamiento más profundo. De regreso a la arena, Kankuro estaba desconcertado. Nunca antes había visto algo así y estaba empezando a sentirse un poco nervioso. Vamos, Kankuro. No dejes que te afecte. Temari murmuró en voz baja desde las gradas. Pero Kankuro estaba demasiado concentrado en encontrar a Shino. Sabía que un movimiento en falso podría significar el final de la pelea. Cobarde. Pensé que ya estabas demasiado asustado para aparecer en persona, ahora incluso tu clon se esconde. Si no vas a pelear conmigo, entonces renuncia. De repente, una voz sonó detrás de él. ¿Cómo sabes que no soy, así que estás allí?
Con un rápido tirón, Kankuro envió a su títere volando, listo para atacar. Pero justo cuando su dedo se tensó listo para desatar su cañón oculto, sus ojos se llenaron de incredulidad. La marioneta de Kankuro se detuvo bruscamente, sus extremidades inmovilizadas por algo. Kankuro jadeó al darse cuenta de que Shino había logrado introducir sus insectos en todas las articulaciones del títere, inmovilizándolo efectivamente. ¿Cuándo? El rostro de Kankuro estaba feo mientras exclamaba con incredulidad. La multitud estaba al borde de sus asientos cuando Shino salió de su camuflaje frente a Kankuro, sosteniendo un kunai directamente contra el cuello de Kankuro, sacando un rastro de sangre. El instinto inicial de Kankuro fue resistir, pero de repente sintió un montón de bichos espeluznantes que parecían estar infestando su cuerpo. Cuando los sintió escabullirse y excavar más profundamente, un escalofrío recorrió su espalda. Una sola gota de sudor corría por su rostro mientras miraba la expresión serena de Shino, que permaneció imperturbable. Los dientes de Kankuro se apretaron mientras luchaba por mantener la compostura, pero su cuerpo seguía temblando incontrolablemente. No esperaba ser derrotado tan rápido, y la pérdida fue un trago amargo. Cuando Shino abandonó la arena, la multitud lo vitoreó, asombrada por sus habilidades. Asuma y Kurenai intercambiaron una mirada de complicidad, impresionados por la actuación del joven genin. Su estudiante ha recorrido un largo camino, dijo Asuma mientras sus ojos seguían al joven, definitivamente es alguien a quien hay que observar. La voz de Kurenai tenía una pizca de orgullo cuando asintió. Así es. Pero entonces, un tono de preocupación apareció en su voz mientras murmuraba. Solo espero que no se convierta en un peón en sus luchas de poder. La expresión de Asuma se oscureció mientras mordía su cigarrillo, su mente vagando hacia algunos recuerdos desagradables. De vuelta en la sala de espera, Temari observó el comportamiento silencioso de su hermano y caminó hacia Kankuro antes de preguntarle en voz baja. ¿Estás bien? Kankuro asintió en silencio mientras miraba sus dedos. Kankuro, no sientas, estoy bien, Temari. No perderé la próxima vez. Simplemente no quería revelar demasiadas cartas, dijo Kankuro en un tono suave mientras se sentaba y comenzaba a revisar su títere. No me molestes, tengo que comprobar si dejó algún error en mi títere. No quiero que afecten nuestro plan más adelante. Temari miró a su hermano, suspirando en su corazón porque sabía que su hermano estaba muy orgulloso de sus habilidades con los títeres. Con la respiración contenida, solo podía esperar que el golpe no fuera demasiado severo y que él se recuperara. Mientras volvía su mirada hacia la arena, entrecerró los ojos con una determinación feroz. La idea de subestimar a los ninjas de Konoha desapareció y declaró con un tono lleno de intención de batalla. Parece que los ninjas de Konoha no son tan débiles como pensamos, pero no perderé. Con un movimiento de su abanico, una repentina ráfaga de viento surgió de la sala de espera, maltratando a los otros niños inocentes que se relajaban en la sala de espera. Montando su abanico como una guerrera, Temari descendió con gracia la arena bajo la mirada sorprendida de Genma. ¿Y usted es? Es mi turno, ¿no? Bueno, parece que estás entusiasmado. Hoy, el próximo partido, el último de la izquierda, Nara Shikamaru, vamos. Shino se ajustó las gafas y miró a Shikamaru, que tenía el rostro apagado, probablemente quejándose mentalmente. Esta vez, Kankuro no perdió. Shikamaru seguirá pensando en rendirse. Está bien. Shikamaru, haz lo mejor que puedas. Con una bofetada amistosa de Naruto, Shikamaru fue enviado rodando a la arena. Ruido sordo. Una sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Shino. Parecía que no había necesidad de preocuparse de que Shikamaru perdiera el derecho. En cuanto a si su propia pelea había influido en el comportamiento de Temari, Shino no sintió ningún remordimiento. Después de todo, incluso si el oponente de Shikamaru dejara agua, el chico perezoso estaba destinado a perder el partido. La victoria del combate de Shino llegó rápidamente, por lo que no hubo mucha alteración en el tiempo. Shikamaru aún le mostró su abrumador coeficiente intelectual a Temari, la controló para tener un momento de unión cara a cara y plantó una semilla para su futura vida matrimonial tortuosa y problemática. Como se esperaba del genio con un coeficiente intelectual de más de 200, con una batalla había logrado muchos objetivos importantes. Mostrar sus habilidades, retrasar el tiempo para Sasuke y ligar con una chica atractiva. Con el retraso adicional de Shino, ni siquiera había necesidad de esperar, no. Kakashi y Sasuke todavía llegaron elegantemente tarde, posando con arrogancia y robándole la atención a Shikamaru. Gaara, sin querer quedarse atrás, hizo una dramática aparición de jefe final, una que sacudió la arena con sonidos de huesos aplastados y gritos llenando el aire.
El choque entre los personajes secundarios comenzó, sí, quien hubiera esperado que Naruto fuera el personaje principal con estos dos tipos rudos. Oh, pero el programa se llama Naruto. Alerta. El objetivo Kiba Inuzaka, etiquetado en el libro negro de Overmind, ha sido encarcelado. Por favor determine qué acción tomar, o, resta un punto de la variable de interrupción de Kiba. Afirmativo, Supermente. Bueno, Kiba debería estar bien. Entonces, su boca se torció al escuchar la incesante charla de Kankuro y Temari cerca. Seguían mencionando el plan en voz alta una y otra vez, como si él no estuviera allí. Bueno, no importa porque él ya lo sabía. Volviendo a concentrarse en el torneo, los ojos de Shino se entrecerraron mientras observaba los rápidos movimientos de Sasuke en el campo de batalla. Shino no pudo evitar quejarse por dentro. Le tomó meses de entrenamiento más la ayuda de la bioenergía evolutiva para alcanzar la velocidad ingrávida de Lee, mientras que Sasuke simplemente desapareció fuera de la pantalla durante un mes y luego regresa mejorado con la misma velocidad. Afortunadamente, sus mejoras no se centraron solo en la velocidad. Su sistema le proporcionó una mejora integral de su físico, dándole un arsenal para enfrentarse a una variedad de oponentes. De lo contrario, Shino podría haberse quedado preguntándose quién era el verdadero tramposo. Cuando la batalla llega a su clímax, Alina obedientemente alertó a Shino una vez más. Alerta, Supermente. Descubrió múltiples objetivos inconscientes en el estadio. El escenario coincide con el inicio del evento. Konoha Crush. Parece que han comenzado. Sus labios se curvaron ligeramente en una sonrisa imperceptible mientras murmuraba. Está a punto de comenzar. La mirada de Shino se fijó en las gradas de los Kage mientras se ajustaba las gafas. Alina, comienza la operación Chunin llamada al telón. Afirmativo, Supermente. Ejecutando el protocolo CCC, garantizando el modo sigiloso, desplegando Zergs en ubicaciones preestablecidas, marcando rastreadores en el mapa virtual, comprobando conflictos y errores. Finalmente llegó el momento de la parte final del examen de Chunin, y él se había preparado hace mucho tiempo para este evento que puede desencadenarse en cualquier momento dado. Todos los signos son normales. Todos los Zergs listos para ser desplegados en combate. Overmind, por favor da la orden. Alina está a su servicio. Mientras el enjambre de insectos que formaban su cuerpo comenzó a dispersarse en el aire, una sonrisa maliciosa apareció lentamente en el rostro de Shino. Es hora de darse un festín. Las plumas caían como nieve del cielo, cubriendo las gradas de los espectadores en un silencio inquietante. Para el ojo inexperto, era una escena pintoresca, pero Shino lo sabía mejor. Sabía el peligro de este genjutsu mortal que podía adormecer a víctimas desprevenidas. Afortunadamente, era inmune, incluso más que el Shino original. Auge. Como si fuera una señal, una explosión sacudió las gradas de los Kage, rompiendo la paz y señalando el comienzo del caos. Retumbar. Y en la distancia, el sonido de las paredes derrumbándose resonó en el aire cuando serpientes gigantes irrumpieron a través de las puertas de Konoha, dejando un enorme agujero para que los ninjas invasores lo atravesaran. El choque de ninjas comenzó abruptamente. Con el estallido de la guerra, la muerte llegó rápidamente, cosechando vidas momentos después de que estalló la guerra. Mientras estos ninjas sacrificados caían al suelo, defendiendo y luchando por su aldea, los Zergs excavaron discretamente desde el suelo, reclamando sus cadáveres mártires y arrastrándolos hacia el abismo. Sin embargo, nadie se dio cuenta. El suelo bajo sus pies era lo último que tenían en mente, porque estaban demasiado concentrados en los enemigos que tenían delante. Y si alguien pudiera vislumbrarlo, seguramente lo atribuiría a las tácticas de los enemigos, sin sospechar nunca el verdadero horror que acecha debajo. Mientras la tierra temblaba bajo sus pies, los ciudadanos de Konoha corrieron para salvar sus vidas, sus gritos y llantos resonaban en el aire. A pesar de conocer el peligro inminente, el pueblo había tomado la difícil decisión de no evacuar a todos los civiles, para evitar alertar al enemigo sobre sus preparativos. Esto dejó a muchos atrapados en los edificios en ruinas, obligados a luchar por su supervivencia en medio del caos y la destrucción. Solo los más vulnerables, como los niños y las mujeres, fueron evacuados de forma segura, dejando al resto enfrentar las consecuencias de la guerra. Si hay alguien que merece simpatía en esta guerra, son estos aldeanos inocentes. Indefensas y desarmadas, estas víctimas inocentes solo podían observar aterrorizadas cómo la guerra continuaba, esperando y rezando para no convertirse en las próximas víctimas. Algunos se defendieron, mientras que muchos otros solo pudieron observar impotentes cómo el daño colateral se extendía hacia ellos, pereciendo en el proceso si no tenían suerte.
Incluso si desearan contraatacar, no todos son ninjas. En un mundo donde solo los ninjas tenían el poder de luchar, los civiles quedaron indefensos y vulnerables a las despiadadas fuerzas de la guerra. Desde los aldeanos restantes que observaron con desesperación cómo sus casas se desmoronaban, hasta las desafortunadas víctimas dormidas en el estadio que sufrieron ataques ninja que se desviaron de su objetivo previsto, hasta los comerciantes y visitantes extranjeros desprotegidos que simplemente estaban en el lugar equivocado. En el momento equivocado, para los desventurados ninjas de aldeas más pequeñas atrapados en el fuego cruzado. La muerte era rampante e indiscriminada. El anime solo pudo capturar una fracción de las víctimas, pero para Shino, que había transmigrado a este mundo, fue una experiencia de primera mano de la sombría realidad. Los horrores de la guerra no conocían fronteras en el mundo de los ninjas. Oye, no es de extrañar que siempre haya niños que se convierten en villanos que desean la paz mundial. A menos que tengan valor para ser protegidos, la crueldad de este mundo hacia los débiles es como un látigo que los impulsa a ser más fuertes, empujándolos a sus límites como que sus personalidades se distorsionan cada vez más, comentó Shino para sus adentros mientras observaba la tragedia desarrollarse en las calles a su alrededor. Para Shino, todo fue intrascendente. Independientemente del héroe o villano, amigo o enemigo, todos servirían para el mismo propósito. Al final, todos serán mi alimento. Un aura siniestra se difundió alrededor de Shino mientras los Zerg surgían del suelo en las estructuras colapsadas a su alrededor. En un minuto, el campo de batalla quedó limpio de cadáveres, tanto ninjas como civiles. En las profundidades del subsuelo, una intrincada red de drones se movía con precisión hacia una guarida oculta, entregando su preciosa carga como alimento para la biosfera reptante e insaciable. Con cada momento que pasaba, la masa retorciéndose parecía cobrar vida, pulsando con energía y vigor mientras devoraba todo lo que encontraba a su paso. Los tentáculos se extendieron desde el hirviente reptil, hundiéndose cada vez más profundamente en la tierra para extraer más sustento para el creciente gigante. Mientras tanto, en medio de los confines de la biosfera, se encontraba el controlador del clon, pero con un cambio total en su apariencia. Ahora era un hombre alto y delgado, y su presencia cautivaba los sentidos. Su cabello, mechones de color castaño, intrincadamente tejidos con vibrantes mechones de misterioso púrpura, le otorgaban un aura de encanto sobrenatural. El único parecido con su forma original era su resplandeciente atuendo del linaje Aburame, con gafas de sol redondas colocadas sobre su rostro y un abrigo de cuello alto. Pero el abrigo, que solo le llegaba hasta las rodillas, insinuaba los días pasados en los que los límites de la infancia quedaron atrás. He aquí, esta encarnación de la virilidad no era otra que el enigmático Shino mismo. Una vez un simple muchacho de tiernos 13 veranos, su destino había dado un giro imprevisto con la transformación del sistema Zerg y la evolución traída por sus puntos de biomasa. Los límites del tiempo y la naturaleza se entrelazaron, orquestando una metamorfosis más allá de la comprensión. Como tocado por la mano de alguna fuerza arcana, su vehículo físico maduró, trascendiendo los límites ordinarios del crecimiento. El florecimiento de la virilidad llegó prematuramente, transformándolo en un joven de unos 20 años. Y, sin embargo, una peculiar éxtasis se apoderó de él, una pausa misteriosa en el implacable avance del tiempo, con su cuerpo eternamente suspendido en un estado de equilibrio óptimo. Podía sentir que este estado se mantendría por una eternidad, siempre que su biomasa fuera suficiente para el consumo diario. Por desgracia, un rostro tan llamativo no escaparía a las miradas indiscretas de otros ninjas, atrayendo una atención indebida y un peligro potencial. Para evadir un escrutinio innecesario, ha recurrido a su ingenioso dominio del jutsu de transformación, empleándolo como un velo temporal para su apariencia. Por lo tanto, el manto de secreto envolvió su verdadera esencia, su cuerpo principal oculto de la mayoría de los ojos curiosos, pero Shino sabía que era un peligroso caminar sobre la cuerda floja. Un repentino crecimiento acelerado fue intrigante, pero es posible que muchos no le presten atención incluso cuando lo descubren. Sin embargo, si su apariencia eterna se reveló a través de una exposición prolongada, la mesa de disección es su destino final. Era simplemente otra razón por la que su cuerpo principal no podía quedarse. Cuando su base estaba a punto de completarse, ya había establecido planes para retirarse detrás de escena. Ahora, en esta coyuntura climática, se estableció la razón perfecta, una que ni sus padres ni el instructor Jonin podían argumentar en contra. Su seguridad estaba en peligro. Ahora, dentro de los confines seguros de su santuario oculto, Shino podría revelar su verdadera forma. A pesar de sus cambios, Shino permaneció tranquilo y sereno, sentado cómodamente en el salón de la base,
Completamente desprovisto del caos y la destrucción que corrían desenfrenadamente afuera, Karin dejó suavemente un trozo de té frente a Shino, antes de unirse a él en el sofá. Inclinándose hacia Shino, sus ojos se clavaron en el rostro de Shino mientras le preguntaba en voz baja. Supermente, ¿necesitas algo más? La tranquilidad de su entorno contrastaba marcadamente con el caos que tenía lugar en la superficie, pero la concentración de Shino se mantuvo firme mientras contemplaba su próximo movimiento. Shino tomó la taza de té y tomó un sorbo. Mientras Shino saboreaba el sabor del té, su concentración permaneció intacta. Manipuló a su clon de 13 años como un hábil titiritero, manteniendo su atención fija en el desarrollo de la inminente batalla. Dejando con gracia la taza de té, respondió en voz baja. Por ahora no, Karin. Respondió Karin distraídamente mientras continuaba mirando el rostro de Shino, un leve sonrojo apareció en su rostro. A medida que la guerra se prolongaba, el número de víctimas siguió aumentando. Sin embargo, había algo extraño en el campo de batalla. A pesar del abrumador número de muertos, parecía haber una clara falta de cadáveres. No fue hasta que ambas partes comenzaron a notar el patrón que se produjo una comprensión escalofriante. Algo se estaba llevando los cuerpos. ¿Pero qué? ¿Y por qué? La respuesta seguía siendo difícil de alcanzar, pero ya se habían enviado ninjas para investigar el motivo. Alina, ¿la biosfera ha crecido lo suficiente como para apoyar la ejecución del proyecto Reina? Afirmativo, supermente. La biomasa disponible y la expansión por fluencia han excedido el requerimiento estimado en un 10%. Bien, recuerden al ejército. Aunque se aplicaron mutaciones drásticas para darle una revisión completa a la apariencia de los drones que participaron en la operación, hay muchas posibilidades de que nos hayan notado. Es hora de permanecer bajo por un tiempo. Afirmativo, supermente. Ejecutando protocolo de hibernación, distribuyendo señal a través de la red, después de completar la cosecha final, la horda de Zergs desapareció en las profundidades de la Tierra, atravesando los laberínticos túneles señuelo y refugiándose en cavernas previamente excavadas. No fue necesario quedarse más tiempo, dado que la cosecha ya había alcanzado la cuota. Incluso los tentáculos del bicho se retrajeron obedientemente, devolviendo a la biosfera a su acechante tarea. Alina, ¿cuál es el tiempo estimado para la finalización del proyecto Reina? Tenga en cuenta que, después de los datos agregados de investigaciones recientes, el tiempo estimado de finalización es 31 días. ¿Overmind iniciará el proyecto Reina ahora? Mucho más corto de lo que pensaba, los pensamientos de Shino se alejaron por un momento, su mente perdida en la contemplación mientras miraba a lo lejos. Se mostró una transmisión en su mente, revelando los resultados de Orochimaru, quien solo vino a mostrarle su nuevo jutsu a su maestro. Pero su profesor lo castigó por no hacer bien los deberes y no entregó un trabajo de investigación con un análisis exhaustivo de las habilidades del anciano. Aliviado de que el tío Snake se hubiera escapado de Konoha llorando, luego dirigió su atención a la belleza pelirroja que lo había estado mirando con obvio enamoramiento. Sin embargo, no dudó mucho. Karin. Karin no pareció escuchar su llamada ya que su mirada se perdió un poco de enfoque. Con un poco de baba goteando de su boca y un profundo sonrojo en su rostro, estaba claro que parecía estar perdida en alguna fantasía. Karin. Cuando la voz de Shino sonó, la mente de Karin volvió a la realidad y se liberó de su ensoñación con un repentino chasquido. Sus ojos todavía brillaban con una mezcla de emoción y anticipación, ella respondió. Oh. Supermente. ¿Tienes alguna orden? Haré lo que quieras, incluso si es, Karin. Es hora de que demuestres tu valía. ¿Eh? ¿Demostrar mi valía? ¿Quieres decir, si quieres, Karin se rió para sí misma por un momento, perdida en sus fantasías, pero después de no escuchar respuesta, finalmente se detuvo para observar a Shino. La risa de Karin se desvaneció cuando vio la expresión sombría de Shino, su comportamiento juguetón fue reemplazado por preocupación. Apretó los labios mientras inclinaba la cabeza, sintiendo el peso de la situación. Después de un momento de vacilación en el que sus puños apretaron su ropa, habló en un tono apagado. Si es lo que la mente suprema desea, estoy dispuesta. Shino dejó escapar un profundo suspiro mientras extendía la mano para acariciar la ardiente cabeza de la chica. Mientras sus dedos rozaban sus suaves mechones de cabello, los ojos de Karin se cerraron y se inclinó hacia su tacto, saboreando su reconfortante presencia y la calidez que provenía de su palma. Bajando la mano, la voz de Shino fue aguda y decisiva cuando dio su orden. Vamos.
Karin asintió, sus ojos reflejaban una mezcla de determinación y aprensión. Shino se levantó y se dirigió hacia el laboratorio, seguido por la silenciosa Karin. Los pasos de Shino resonaron por el pasillo mientras caminaba hacia el laboratorio, con una mirada determinada grabada en su rostro. Karin lo siguió, silenciosa y perdida en sus propios pensamientos. En el laboratorio, una extraña caja violácea parecida a un ataúd se levantó del suelo, su apariencia grotesca provocó escalofríos por la columna de Karin. El recipiente estaba completamente envuelto en la viscosa sustancia, y si uno miraba de cerca, podía ver pequeños parásitos neuronales moviéndose dentro y fuera de la baba. Cuando la tapa del ataúd se abrió con un chirrido, Karin sintió que una ola de miedo la invadía, como un depredador acechando a su presa. El oscuro interior del ataúd se abrió ante ella, invitándola a avanzar. Ella permaneció congelada en su lugar, con la cabeza gacha, temblando por el peso de su decisión. Ella había extendido voluntariamente la mano de la salvación y ahora no había vuelta atrás. De repente, un par de manos fuertes se acercaron y agarraron sus manos. Le temblaron las manos cuando levantó la vista y miró a los ojos del mismo joven que la había salvado. Sintió una ráfaga de calidez extendiéndose desde su mano hacia la de ella, estabilizándola. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras lo miraba confundida. Él fue quien la empujó hacia el abismo, pero aún así mostró su amabilidad. Era casi insoportable. ¿Asustado? ¿Te arrepientes? La suave voz pareció atravesar el pesado silencio, como si atravesara la espesa atmósfera del laboratorio. La pregunta quedó en el aire. Se mordió los labios y sacudió la cabeza, tratando de contener sus emociones, pero las lágrimas que corrían por su rostro traicionaron sus verdaderos sentimientos. Una vez más, su corazón dio un vuelco cuando sintió las caricias tranquilizadoras en su cabeza antes de que la mano bajara para secarle las lágrimas. Podía sentir su confianza inquebrantable cuando el joven le dio esperanza. Te estaré esperando aquí afuera. Al comprender el mensaje subyacente de sus palabras, Karin levantó lentamente la vista para ver la sonrisa del joven. Su sonrisa, libre de miedo o duda, era contagiosa. Incluso le quitaron las gafas, permitiéndole vislumbrar esos profundos ojos suyos. Su corazón dio un vuelco cuando se perdió en su enigmática mirada una vez más. Confía en mí, añadió, sus palabras resonaban con una sensación de convicción. Karin sintió que una sensación de paz la invadía. Levantando la mano, las yemas de los dedos de Karin rozaron su rostro mientras una sonrisa tiraba de la comisura de sus labios. Sus mejillas se calentaron, mostrando un tono rosado mientras ella respondía con un pequeño asentimiento. Confío en ti, dijo en voz baja. Solo tú. Karin entonces se separó de él. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Karin respiró hondo y marchó hacia su destino. A medida que se acercaba a su destino final, las fauces abiertas del ataúd de abajo parecían estar llamándola, desafiándola a dar el paso. Y sin pensarlo dos veces, avanzó hacia la oscuridad, dejando atrás todo lo que había conocido. El viscoso y frío abrazo del organismo se apretó alrededor de las piernas de Karin, arrastrándola lenta pero implacablemente hacia el abismo de abajo. Podía sentir la oscuridad envolviéndola y, con cada momento que pasaba, sabía que se estaba acercando al punto sin retorno. A pesar del miedo que la invadió, no pudo resistir el último impulso de mirar al joven. Su sonrisa, todavía presente en su rostro, le dio una sensación de esperanza y ella le devolvió el regalo con una sonrisa desde su corazón. La tapa del ataúd se cerró con un ruido sordo, fusionándose con su contenedor y sellando el destino de su ocupante. El laboratorio permaneció inquietantemente silencioso mientras Shino permanecía allí en silencio, perdido en sus pensamientos. Pero a medida que pasaba el tiempo, la voz familiar de Alina resonó en su mente, recordándole sus deberes. Overmind, confirme el inicio del proyecto Queen, comunicándose con la unidad de infestación. Con paso tranquilo pero decidido, Shino se acercó al ataúd, con los ojos fijos en su forma retorcida. Cuando su mano hizo contacto con su superficie, una oleada de electricidad recorrió su cuerpo, provocando que se estremeciera. Overmind ha confirmado el inicio del proyecto Queen. Alina se desactivará y el sistema volverá al modo heredado. Alina está siendo descargada a la realidad, por favor no se desconecte de la unidad de infestación, 1%, 5%, Shino se paró en silencio frente al ataúd, aturdido. 95%, 98%, 99%, Supermente, por favor haz tu elección final para Project Queen. Elección final. Modo de reemplazo, tasa de éxito del 90%, o modo de fusión, tasa de éxito del 67%. Shino vaciló, su expresión atrapada en un momento de indecisión.
Mientras el hombre indeciso permanecía aturdido, el extraño ataúd parecía palpitar con una energía de otro mundo, como si le hiciera señas para que tomara una decisión. Final de capítulo.